La noche fue interminable para Alexander. Se levantó de la cama al menos 5, caminando de un lado a otro de su ático como un animal enjaulado. La ciudad de Moscú brillaba abajo, con sus luces titilantes, y sus calles aún despiertas, pero él no veía nada de eso. Solo veía el rostro de Elena, su sonrisa sincera, sus manos ásperas sosteniendo una taza de té para él. Solo escuchaba su voz diciendo: «Las cosas solo tienen el valor que nosotros le damos». Mientras recogía los pedazos de un jarrón que valía 5, el tiempo pasó, como pasa siempre, implacable y suave a la vez, llevándose lo viejo y trayendo lo nuevo. Pasaron 3 meses desde aquella conversación en el parque, desde que Alexander y Elena decidieron construir algo juntos, y en esos 3 meses, sus vidas cambiaron más de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Alexander seguía yendo al pequeño apartamento de Elena casi todos los días. A veces llevaba comida, a veces flores, a veces solo su presencia y sus ganas de estar allí. Se había vuelto un experto en soportar las incomodidades del transporte público, en encontrar aparcamiento en ese barrio donde nunca había sitio, en subir los 5 pisos a pie cuando el ascensor no funcionaba, y lo hacía con una sonrisa, porque cada vez que llegaba a esa puerta y la abría, sentía que llegaba a casa. Elena, por su parte, había empezado a trabajar de nuevo en la casa de Alexander, pero ya no era la misma relación. Ya no era la empleada y el jefe. Era una mujer que cuidaba un espacio que también era suyo de alguna manera, porque el hombre que vivía allí se había convertido en parte de su vida. Limpiaba con cariño, ordenaba con dedicación, y a veces dejaba pequeñas notas escondidas para que Alexander las encontrara. «Buenos días, Sasha. Hay té en la cocina». O «No trabajes demasiado. Piensa en cenar». Anya se había convertido en la alegría de Alexander. La niña lo esperaba cada tarde con nuevas historias del colegio, nuevos dibujos para mostrarle, nuevas preguntas imposibles. «Sasha, ¿por qué el cielo es azul? Sasha, ¿los peces duermen? Sasha, ¿tú te casarás con mi mami?» A esta última pregunta, Alexander siempre respondía con una sonrisa y un «pregúntaselo a ella», lo que hacía reír a Elena y enfadar un poco a Anya, que quería respuestas concretas. Pero no todo era fácil. Había días difíciles, días en que Alexander llegaba agotado de las reuniones, de los problemas de las fábricas, de la presión de ser quien era, días en que su antiguo yo, el desconfiado, el huraño, el solitario, amenazaba con reaparecer. Y entonces Elena lo miraba, y sin decir nada, le preparaba una taza de té y se sentaba a su lado en silencio esperando a que él hablara cuando estuviera listo. «¿Cómo sabes cuándo necesito silencio y cuándo necesito hablar?», le preguntó una vez. «Porque te observo», respondió ella. «Porque te conozco. Porque te quiero». Fue la primera vez que ella dijo esa palabra, «te quiero». Alexander sintió que el corazón se le paraba y luego se aceleraba como un motor. «Esbocado». «Yo también te quiero», dijo, y las palabras le salieron más fáciles de lo que esperaba. Esa noche, cuando Anya se durmió, se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, mirando las luces de Moscú a lo lejos. No eran las luces elegantes de su ático, no tenían esa vista privilegiada del río y los edificios históricos. Eran luces humildes de barrio obrero, de ventanas donde otras familias vivían sus propias vidas, de farolas que alumbraban calles, donde los niños jugaban hasta tarde. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», dijo Alexander en voz baja. «¿El qué?» «Esto. Paz. Después de Natasha, pensé que mi vida se había acabado, que solo me quedaba trabajar y esperar a que el tiempo pasara. Y entonces apareciste tú». «Yo solo soy una sirvienta», dijo Elena con una media sonrisa. «Tú no eres solo nada», respondió Alexander con firmeza. «Eres la persona más auténtica que he conocido. Eres la que me enseñó que el dinero no compra lo importante. Eres la que recogió los pedazos de un jarrón roto y me preguntó si me había cortado. Eres la que hace que cada día merezca la pena». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Y tú eres el que me hizo recordar que puedo volver a querer. Después de mi marido, pensé que mi corazón se había cerrado para siempre. Solo me quedaba criar a Anya y seguir adelante como pudiera. Y entonces llegaste tú, con tu disfraz ridículo y tus manos de millonario manchadas de polvo». Alexander rió. «¿Mis manos de millonario? Tú las viste desde el primer día». «Claro que las vi, pero no me importó. Me importó cómo las usabas. Para limpiar, para ayudarme, para acariciar la cabeza de Anya cuando está triste. Eso es lo que importa». «¿Y ahora qué?».
Preguntó Alexander. Quiero decir, ¿qué hacemos ahora? Seguir, respondió Elena. Seguir conociéndonos. Seguir construyendo. Sin prisas, sin presiones. Dejar que las cosas fluyan. Y si fluyen hacia algún sitio, pues bienvenido sea. Alexander la abrazó más fuerte, sintiendo el calor de su cuerpo, contra el frío de la noche. Nunca voy a cansarme de esto, susurró. ¿De qué? De estar contigo. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Una tarde, cuando Alexander llegó al apartamento, encontró a Elena con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Anya estaba en su habitación, jugando en silencio, como si intuyera que algo no iba bien. ¿Qué pasa?, preguntó Alexander, sintiendo el miedo instalarse en su pecho. Elena le tendió un papel. Era una carta oficial del hospital. Resultados de unas pruebas que ella se había hecho hacía semanas, sin decir nada a nadie. Alexander leyó las palabras y el mundo se detuvo. Nódulo, biopsia, sospecha de malignidad, pruebas adicionales requeridas. ¿Cuándo?, preguntó con voz ronca. Hace un mes. Me hice unos análisis porque estaba cansada, sin energía. Pensé que era el estrés, el trabajo, la rutina. El médico dijo que había algo raro en los resultados, que necesitaba más pruebas. No quise decirte nada hasta estar segura. ¿Y lo estás? ¿Segura? No, por eso necesito más pruebas. La semana que viene tengo una cita para una biopsia más exhaustiva. Alexander sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en el sofá junto a ella. No, dijo. No otra vez. No puedo pasar por esto otra vez. Elena lo tomó de la mano. Tranquilo. No sabemos nada aún. Puede ser benigno. Puede ser nada. Los médicos siempre exageran. Natasha también empezó así, susurró Alexander. Con un cansancio, con unas pruebas, y luego. Yo no soy Natasha, dijo Elena con firmeza, y esto no es lo mismo, pero pase lo que pase. Quiero que sepas una cosa. ¿Qué? Que no me arrepiento de nada, de haberte conocido, de haberte querido, de estos meses, de todo. Si esto acaba mañana, me iré en paz porque tú me devolviste la esperanza. No digas eso, protestó Alexander. No va a acabar nada. Vas a estar bien, tienes que estarlo. Por Anya, por mí. Por nosotros, corrigió ella. Y se abrazaron en el pequeño salón, mientras afuera caía la noche sobre Moscú y el miedo se instalaba en sus corazones. La semana que siguió fue la más larga de sus vidas. Alexander canceló todas sus reuniones, delegó todo lo que pudo en Dmitri, pasó cada minuto libre con Lena y Anya, tratando de mantener la normalidad, de no dejar que el miedo los consumiera. Pero el miedo estaba allí, acechante, susurrándoles al oído en los momentos de silencio. Anya, con esa sabiduría instintiva de los niños, notaba que algo pasaba. «Mami, ¿estás triste?», preguntó una noche durante la cena. «No, hija, solo cansada». «¿Y Sasha?» «Sasha también parece triste». «Sasha está preocupado por el trabajo», mintió Elena. «Pero no te preocupes, todo va a estar bien». Anya los miró a ambos con sus grandes ojos oscuros. «¿Me lo prometéis?». Alexander y Elena intercambiaron una mirada. «Te lo prometemos», dijeron al unísono. «Pero las promesas son fáciles de hacer y difíciles de cumplir». El día de la biopsia llegó. Alexander acompañó a Elena al hospital, esperando en la sala de espera mientras ella se sometía a las pruebas. Las horas pasaban lentas, eternas. Cada minuto un pequeño tormento. Veía a otras familias, otras parejas, otros rostros marcados por la misma angustia, y pensaba en Natasha, en aquellos días interminables de hospital, en la impotencia de no poder hacer nada. Cuando Elena salió, pálida pero sonriendo, él se levantó de un salto. «¿Cómo estás?» «Cansada, pero ya está. Ahora a esperar los resultados». «¿Cuánto?» «Una semana, quizá 10 días». Alexandra asintió, tomándola del brazo para ayudarla a caminar. «Vamos a casa. Te he preparado una sorpresa». «¿Una sorpresa?» «Anya está con una amiga. Vamos a tu apartamento, pero he pedido comida de ese restaurante que te gusta. Y tengo una película. Y mantas. Y todo lo que necesites». Elena sonrió, agotada pero feliz. «Eres increíble, Sasha». «No soy increíble. Solo soy un hombre que quiere cuidar de la mujer que ama». Esa noche, acurrucados en el pequeño sofá, vieron una comedia romántica tonta. Y rieron y lloraron, y se abrazaron como si no hubiera un mañana, porque quizá, pensó Alexander, no lo había.
Pero mientras tanto, tenían ese momento, y ese momento era perfecto. Los días de espera fueron una montaña rusa de emociones. A veces estaban bien. Iban al parque con Anya, cocinaban juntos, planeaban fines de semana. Otras veces, el miedo los paralizaba. Alexander se despertaba por las noches empapado en sudor, con pesadillas de hospitales y quirófanos. Elena lo encontraba en la oscuridad, lo abrazaba, le susurraba que todo iba a salir bien. No puedes saberlo, decía él. No, no puedo, pero puedo creerlo, y mientras crea, tengo esperanza. Fue Anya quien, sin saberlo, les dio la lección más importante. Una tarde, mientras jugaban en el parque, la niña señaló un árbol que empezaba a florecer. Mira, Sasha, el árbol está enfermo, pero tiene flores. ¿Enfermo?, preguntó Alexander confundido. Sí, mira, tiene una parte seca, sin hojas, pero la otra parte tiene flores. Así que aunque esté enfermo, puede ser bonito. Alexander miró a Elena, y ambos comprendieron. La vida era así, a veces enferma, a veces sana, pero siempre, siempre podía tener momentos de belleza, y esos momentos valían la pena. El teléfono sonó un jueves por la tarde. Alexander estaba en el trabajo, en una reunión interminable. Cuando vio la llamada de Elena, salió corriendo, sin disculparse, sin explicaciones. Sí, ¿qué pasa? La voz de Elena al otro lado temblaba. Sasha, tengo los resultados. ¿Y? ¿Puedes venir? No quiero decírtelo por teléfono. Alexander sintió que el corazón se le paraba. Voy ahora mismo. Condujo como un loco por las calles de Moscú, saltándose semáforos, ignorando las normas. Llegó al apartamento en tiempo récord y subió las escaleras de 5 en 5. Cuando abrió la puerta, Elena estaba sentada en el sofá, con un papel en la mano y lágrimas en los ojos. ¿Qué dice?, preguntó, sin aliento. Elena levantó la mirada. Es benigno. Alexander se quedó paralizado. ¿Qué? Benigno. El nódulo es benigno, no es cáncer. Necesitaré tratamiento, medicación, revisiones cada 6 meses. Pero no es cáncer. No voy a morirme, Sasha. Alexander sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer de rodillas en el suelo, frente a ella, y rompió a llorar. Lloró como no había llorado en años. Lágrimas de alivio, de gratitud, de amor. Elena se arrodilló a su lado, y lo abrazó, y lloraron juntos, abrazados en el suelo del pequeño apartamento. No te he dicho lo más importante, susurró Elena entre lágrimas. ¿Qué? Te quiero tanto que me duele, y no quiero perder ni un minuto más. No vas a perderme, respondió Alexander, nunca, te lo prometo. Esa noche, cuando Anya se durmió, Alexander y Elena se sentaron en el balcón como tantas otras noches, pero esta noche era diferente. Esta noche el miedo había desaparecido, reemplazado por una paz profunda, una gratitud inmensa. ¿Sabes qué he pensado estos días?, dijo Alexander. Dime, que si te pasaba algo no podría soportarlo. Después de Natasha, pensé que ya había dado todo el amor que podía dar, pero contigo he descubierto que el amor no se acaba, se transforma, que hay espacio para querer de nuevo sin dejar de querer a los que se fueron. Eso es bonito, dijo Elena. Es verdad, Natasha me enseñó a querer. Tú me estás enseñando a querer de nuevo, y Anya me está enseñando a querer de una forma diferente, más pura, más simple. Somos un buen equipo, ¿verdad? El mejor. Hubo un silencio. Luego Alexander se levantó y se arrodilló frente a ella. Elena Sergeyevna dijo con formalidad, no tengo un anillo, no lo había planeado, pero no quiero esperar ni un segundo más. Elena lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás haciendo? Pidiéndote que te cases conmigo. Que te cases conmigo y con Anya. Que formemos una familia, una de verdad, con todas las dificultades, con todos los miedos, con todo lo que venga. Pero juntos, siempre juntos. Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Elena no respondió con palabras. Se inclinó y lo besó. Un beso largo, profundo, lleno de todo lo que sentían y no podían expresar. Cuando se separaron, sonrió. Sí, dijo, sí quiero casarme contigo. Y en ese momento, desde la puerta del balcón, una vocecita dormida dijo, entonces Sasha se queda para siempre. Era Anya, con su pijama de ositos, frotándose los ojos.
Sí, hija, respondió Elena. Sasha se queda para siempre. Anya sonrió, se acercó, y se metió entre los dos, abrazándolos a la vez. Bien, dijo, porque yo ya le había adoptado. Alexander rió, y abrazó a sus dos chicas, sintiendo que el corazón le estallaba de felicidad. La boda, pequeña, íntima, exactamente como ellos querían, nada de grandes celebraciones, nada de invitados importantes, nada de protocolos. Se casaron una mañana de sábado, en un pequeño juzgado, con Dmitri como testigo y Anya como dama de honor. La niña llevaba un vestido blanco que Elena le había comprado en una tienda de segunda mano, y sujetaba las alianzas en un cojín, que ella misma había bordado en el colegio. Después de la ceremonia fueron a un parque cercano, y celebraron con un picnic. Comieron sándwiches y pastel casero, bebieron limonada en vasos de plástico, rieron y jugaron como una familia normal, porque eso eran ahora. Una familia normal. Alexander miró a su alrededor, a su esposa, a su hija, a su amigo Dmitri, que había estado a su lado en los peores momentos, y sintió una paz que creía imposible. Todo el dinero del mundo no podía comprar este momento, este sol de primavera, esta hierba bajo sus pies, esta risa de niña, esta mano de mujer en la suya. ¿En qué piensas?, preguntó Elena. En que soy el hombre más afortunado del mundo. Por el dinero, ¿no? No, respondió Alexander. Por vosotras, por teneros, por haber llegado hasta aquí, porque una vez hice una estupidez, me disfracé de pobre para probar a una empleada, y esa empleada me enseñó que la riqueza no está en el banco, está en el corazón. Elena sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Menos mal que no te descubrí antes. ¿Por qué? Porque, si te hubiera descubierto, te habría mandado a paseo, y me habría perdido todo esto. Menos mal que eres más lista que yo. Siempre lo he sido. Anya llegó corriendo con una flor en la mano. Para ti, mami. Y para ti, papi. Alexander sintió un vuelco en el corazón. Papi, era la primera vez que ella lo llamaba así. Papi, repitió, con la voz quebrada. Bueno, dijo Anya, encogiéndose de hombros, si te has casado con mi mami, ahora eres mi papi. ¿O no? Alexander la levantó en brazos y la abrazó fuerte. Sí, Anya, soy tu papi, y voy a ser el mejor papi del mundo. Eso espero, dijo la niña con toda seriedad, porque tengo muchas exigencias. Elena rió, y Alexander rió con ella, y los tres se abrazaron bajo el sol de primavera, formando una burbuja de felicidad en medio del parque. Los meses pasaron y la vida siguió su curso. Alexander siguió siendo millonario, claro. Eso no podía cambiarlo, pero aprendió a usar su dinero de otra manera. Creó una fundación para ayudar a familias de trabajadores en situaciones difíciles. Mejoró las condiciones en todas sus fábricas. Pagó estudios a decenas de niños cuyos padres habían trabajado para él. Y todo lo hacía en silencio, sin buscar reconocimiento, porque había aprendido que la verdadera generosidad no necesita publicidad. Elena siguió trabajando, pero ya no como empleada. Se convirtió en la directora de la fundación, aplicando su sabiduría práctica, su conocimiento de la vida real, para ayudar a quienes más lo necesitaban. Y cada día, al volver a casa, se sentaban los tres a cenar y contaban sus historias. Anya creció, como crecen los niños, demasiado rápido, pero nunca olvidó a su primer papá, el que murió siendo héroe. Alexander se aseguró de eso. Cada año, en el aniversario de su muerte, iban los tres al cementerio, dejaban flores y hablaban de él. Anya contaba lo que recordaba, Elena añadía historias nuevas, y Alexander escuchaba en silencio, honrando la memoria del hombre que había amado a su esposa antes que él. ¿No te molesta?, le preguntó Elena una vez, que hablemos de él. Al contrario, respondió Alexander. Él fue parte de tu vida, de vuestra vida, y si él no hubiera existido, Anya no existiría. Y tú no serías la mujer que eres, así que le estoy agradecido. Eres increíble. No soy increíble, solo soy un hombre que aprendió que el amor no compite, se suma, que se puede querer a los que están y honrar a los que se fueron, todo a la vez. Una noche, ya tarde, cuando Anya dormía, Alexander y Elena se sentaron en el balcón de su nueva casa. No era el ático. Habían decidido comprar una casa pequeña en las afueras, con jardín, para que Anya tuviera espacio para jugar. Era modesta, comparada con lo que Alexander podía permitirse, pero era perfecta para ellos. ¿Te acuerdas de aquel primer día?, preguntó Elena. En la agencia.
Tú con ese disfraz, horrible, ¿cómo olvidarlo? Tú me tendiste la mano y dijiste, aprendamos juntos. Y vaya si aprendimos, aprendí contigo, en 2 meses que en 20 años de negocios. ¿El qué, por ejemplo? Alexander reflexionó. Aprendí que las personas no son medios para un fin, son fines en sí mismas. Aprendí que el dinero puede comprar cosas, pero no puede comprar una sonrisa sincera. Aprendí que la verdadera riqueza está en los pequeños momentos. Un té por la mañana, una mano que sostiene, la tuya, una niña que te llama papi. Y yo aprendí que los ricos también lloran, dijo Elena, que también tienen miedo, también necesitan amor. Todos necesitamos amor, respondió Alexander. Da igual cuánto dinero tengas. El amor es la única moneda que nunca se devalúa. Elena se acurrucó contra él. ¿Feliz?, preguntó. Inmensamente, arrepentido de algo. De una sola cosa. ¿Qué? De no haberte conocido antes, de haber perdido tantos años sin ti. Pero si me hubieras conocido antes, yo aún estaría casada con mi marido, y Aña no existiría. Y no seríamos quienes somos. Tienes razón, todo llega a su tiempo. Como el té, dijo Elena con una sonrisa. Ni muy caliente ni muy frío, en su punto justo. Alexander rió. Eres increíble, eso ya lo has dicho. Pues lo repito, eres increíble, y te quiero. Yo también te quiero, Sasha, o Alexander, o como quieras llamarte, llámame tuyo. Eso es lo único que importa. Y así, bajo el cielo estrellado de las afueras de Moscú, 2 almas rotas descubrieron que juntas podían formar una entera, que el amor no era un destino sino un camino, que la felicidad no era un estado permanente, sino momentos que había que atesorar, y que a veces, lo mejor que te puede pasar en la vida llega disfrazado de lo que menos esperas. Un millonario disfrazado de pobre, una sirvienta con ojos de dignidad, una niña que solo quería una familia, y un amor que nació donde menos se esperaba, en una cocina, con 2 tazas de té, y la promesa silenciosa de aprender juntos. Pasaron los años. Aña creció, estudió, se convirtió en médica. En su primera semana de prácticas, atendió a una anciana que había sido recogida de la calle. La mujer no tenía familia, no tenía dinero, no tenía nada. Aña se quedó con ella después de su turno, le llevó té, le sujetó la mano, mientras esperaba los resultados de las pruebas. ¿Por qué haces esto?, le preguntó una enfermera. No es tu paciente, no te pagan por esto. Aña sonrió. Mi madre me enseñó que las personas importan más que las cosas, y mi padre me enseñó que el verdadero lujo es poder ayudar sin esperar nada a cambio. Tus padres debían ser personas especiales. Lo eran, dijo Aña. Lo son, y todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a ello, a una mujer que trabajaba limpiando casas, y a un millonario que se disfrazó de pobre para encontrar la verdad. La enfermera la miró sin comprender. Es una historia larga, rió Aña, pero tiene un final feliz, como todas las historias deberían tener. Y mientras sostenía la mano de la anciana, Aña pensó en sus padres, en Lena, que le había enseñado la dignidad del trabajo, en Alexander, que le había enseñado que el dinero solo sirve si se usa para hacer el bien, y en aquel primer encuentro, cuando él llegó al pequeño apartamento vestido con traje caro, y ella, con la sabiduría de sus 6 años, le preguntó si se quedaba a cenar. Se había quedado para siempre. Y ahora, años después, su legado vivía en cada paciente que ella atendía, en cada mano que sujetaba, en cada persona a la que ayudaba sin esperar nada a cambio. Porque eso era el amor verdadero. Eso era lo que sus padres le habían enseñado. Que la riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Que la felicidad no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Y que a veces, las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas, disfrazadas de lo más simple, como un té compartido en una cocina, como una mano tendida sin preguntar, como un millonario que se hizo pobre para descubrir que ya lo era todo. El final, y así termina nuestra historia, la historia de un hombre que lo tenía todo y no tenía nada, de una mujer que no tenía nada y lo tenía todo, de una niña que solo quería una familia, y encontró 2 padres que la amaban inmensamente. Alexander y Elena vivieron muchos años juntos. Viajaron, rieron, lloraron, crecieron, enfrentaron dificultades, como todos.
Tuvieron momentos de duda, como todos, pero siempre, siempre, volvían a ese punto de partida, la cocina, el té, la mano tendida. Cuando Alexander murió, a los 87 años, lo hizo en paz. Elena estaba a su lado, sujetando su mano. Aña también, ya con sus propios hijos, sus propias canas. Gracias, susurró él antes de cerrar los ojos. Gracias por todo. Gracias a ti, respondió Elena, por disfrazarte de pobre, por encontrarme, por quedarte, siempre, dijo él, siempre. Y se fue con una sonrisa, como quien ha cumplido su misión en la tierra. En su funeral, Aña habló, cosas bonitas, cosas verdaderas. Pero lo que más conmovió a los asistentes fue cuando contó la historia del disfraz, del millonario que se hizo pobre para probar a una sirvienta, y de cómo esa sirvienta, sin saberlo, le devolvió la vida. Mi padre, dijo Aña, me enseñó que el dinero no compra la felicidad, pero también me enseñó que la felicidad puede encontrarse en los lugares más inesperados. En una cocina, con una taza de té, en un parque, con una niña en los columpios, en una mano tendida, sin preguntar, y luego dirigiéndose al cielo añadió, gracias, papi, por todo, por ser quien fuiste, por enseñarme a ser quien soy, y por recordarme siempre que lo más valioso no se compra, se regala. Como ese primer té que le ofreciste a mami, sin saber que cambiaría tu vida para siempre. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y en algún lugar, en algún plano de la existencia, Alexander sonrió, porque al final había entendido la lección más importante de todas, que el verdadero lujo no está en lo que tienes, está en a quien tienes a tu lado, cuando todo lo demás desaparece. Y él tuvo a las dos mujeres más importantes de su vida hasta el último segundo, y eso, pensó, era más valioso que todo el oro del mundo. Y tú, querido espectador, que has llegado hasta el final de esta historia, quiero darte las gracias de corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por reír, por llorar, por sentir con estos personajes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si esta historia te ha llegado al alma, si has sentido algo mientras la leías, te pido que hagas algo muy importante. Abajo en los comentarios, escríbeme de qué país nos estás viendo. Quiero saber si estás en México, en Argentina, en Colombia, en España, en Estados Unidos, en cualquier rincón del mundo donde estas palabras hayan llegado. Quiero conocer a mi audiencia. Quiero saber quiénes son los que hacen posible que sigamos creando contenido como este. Y por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete a Tommy of Story. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Porque en Tom of Story creemos en el poder de las historias para transformar vidas. Creemos que una buena historia puede hacerte reír, llorar, pensar, sentir. Creemos que las historias nos conectan, nos hacen humanos, nos recuerdan lo que realmente importa. Si te ha gustado esta historia, compártela con alguien que quieras. Con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Con ese amigo que necesita recordar que el amor existe. Porque las historias son para compartirlas, para que más personas puedan sentir lo que tú has sentido. Y recuerda, la próxima vez que veas a alguien que parece no tener nada, quizá estés ante la persona más rica del mundo. La próxima vez que tomes una taza de té, piensa en todo el amor que puede caber en un gesto tan simple. La próxima vez que tengas miedo de confiar, recuerda a Alexander y Elena. Y date una oportunidad, porque al final de eso va la vida, de darse oportunidades, de confiar, de amar, de aprender que el dinero es solo papel, pero el amor es eterno. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Tommy of Story. Nos vemos en la próxima historia, con cariño, para todos ustedes, desde cualquier rincón del mundo donde esta historia los haya encontrado. NTA 1000 euros. ¿Cómo iba a decirle la verdad? ¿Cómo iba a mirarla a los ojos y confesarle que estos 2 meses de trabajo compartido, de desayunos juntos, de conversaciones íntimas, habían sido una farsa? ¿Cómo explicarle que él no era Sasha, el hombre humilde que necesitaba ese trabajo, sino Alexander Volkov, el millonario que la había estado probando como a una rata de laboratorio? Cada vez que imaginaba esa conversación, sentía náuseas. Pero también sabía que no podía seguir así. La oferta de la otra familia era real. Si él no actuaba, Elena se iría. Y si se iba, perdería para siempre la oportunidad de conocerla de verdad. Perdería la oportunidad de decirle todo lo que estos 2 meses habían significado para él. Porque sí, Alexander tenía que admitírselo a sí mismo. Elena significaba algo para él.
algo que no podía definir con palabras, algo que iba más allá de la gratitud de un empleador hacia una buena empleada, algo que tenía que ver con la forma en que su corazón se aceleraba cuando ella reía, con la paz que sentía cuando trabajaban en silencio, con las ganas de llegar cada mañana a la cocina solo para verla ya preparando el té. No era amor, no podía ser amor. Apenas la conocía, o sí la conocía. En estos 2 meses había aprendido más de Elena que de cualquier otra persona en los últimos 5 años. Sabía que le gustaba el té con una cucharada de azúcar, nunca 2. Sabía que tarareaba canciones infantiles mientras limpiaba, canciones que le cantaba a su hija. Sabía que tenía una pequeña mancha de nacimiento detrás de la oreja izquierda, como un pequeño mapa de un país desconocido. Sabía que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada. Sabía que su marido había muerto hace 3 años, en un accidente durante una misión de rescate, y que desde entonces ella se había convertido en madre y padre para su hija. Sabía todo eso y 1000 cosas más. Y sin embargo, ella no sabía quién era él realmente. El reloj marcó las 5 de la mañana. Alexander suspiró, se levantó y comenzó a vestirse. Pero esta vez no se puso el disfraz de Sasha. Esta vez se vistió con su ropa normal, un traje elegante, camisa blanca, zapatos italianos. Se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía. Ese hombre de aspecto poderoso, con mirada dura y expresión seria, no era él. Él era Sasha. Sasha, que reía con Elena mientras limpiaban ventanas. Sasha, que compartía su almuerzo con ella en el pequeño comedor de servicio. Sasha, que había vuelto a sentirse vivo después de 5 años de muerte en vida. Pero Sasha no existía, y tenía que matarlo para siempre. Bajó en el ascensor privado, atravesó el vestíbulo principal y caminó hacia la puerta de servicio. El guardia lo miró con sorpresa. «Señor Volkov, ¿necesita algo?» Alexander no respondió. Abrió la puerta y salió al frío amanecer de Moscú. Allí, apoyada contra la pared, esperando la hora de entrar, estaba Elena. Llevaba su abrigo modesto, su bufanda de lana gastada, su bolso con la cremallera rota, y en las manos, 2 tazas de té humeantes de un puesto cercano. «Sasha, ¿qué haces?», empezó a decir, pero se detuvo al verlo. Lo miró de arriba abajo, el traje, los zapatos, la cara sin barba de 3 días, bien afeitada, las manos sin manchas de grasa, y entonces sus ojos se abrieron con comprensión. «Ah», dijo simplemente. «Elena, necesito explicarte», empezó Alexander. «No hace falta», lo interrumpió ella con una calma que heló la sangre de Alexander. «Ya lo entiendo todo. Por favor, déjame». «He traído té», dijo ella, extendiendo una de las tazas. «Tómalo, hace frío». Alexander tomó la taza con manos temblorosas. El calor del té contrastaba con el hielo que sentía en el pecho. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó al fin. Elena sonrió, esa sonrisa suya que Alexander había aprendido a amar. «Desde el primer día, Sasha». «Oh, ¿cómo debo llamarte ahora?» «Alexander». «Alexander. Mi nombre es Alexander». «Pues Alexander, desde el primer día. Cuando te vi en la agencia supe que algo no cuadraba. Tus manos, para empezar. Un hombre pobre no tiene manos así. Manos cuidadas, sin callos, con uñas perfectas. Manos que nunca han trabajado de verdad. Luego tu forma de hablar. Tu acento no era de provinciano, era de Moscú, y de la mejor zona de Moscú. Y tus zapatos, esos zapatos viejos que usaste el primer día, eran italianos. Gasto una barbaridad, pero reconozco el cuero bueno cuando lo veo». Alexander se quedó sin palabras. «¿Y por qué no dijiste nada?», logró preguntar al fin. «Porque necesitabas algo», respondió Elena, bebiendo un sorbo de su té. «No sabía qué, pero necesitabas algo. Y yo no estaba allí para juzgarte, estaba allí para trabajar». Además, su sonrisa se amplió. «Eras un buen compañero. Me hacía ilusión venir cada día a trabajar contigo. Pero te he estado mintiendo todo este tiempo». «No», dijo ella con firmeza. «Tú has estado siendo tú. El hombre que compartía mi almuerzo, el que me escuchaba hablar de mi hija, el que me ayudaba con las tareas más pesadas sin quejarse. Ese hombre no mentía. Ese hombre era real. El disfraz era solo ropa vieja y un nombre falso. Lo importante, lo de verdad, era cierto». Alexander sintió que los ojos se le humedecían. Hacía años que no lloraba, desde el funeral de Natasha quizá.
Pero ahora, allí en la calle, con una taza de té barato en la mano, sintió que algo se rompía dentro de él. He recibido una oferta de trabajo, dijo Elena de repente. Otra familia, me pagan el doble. Lo sé, Irina me lo dijo. Y supongo que has venido a igualar la oferta. A decirme que te quedes. Alexander negó con la cabeza. No, he venido a decirte la verdad. Y a pedirte que te quedes. Sí, pero no como empleada. No quiero pagarte más para retenerte. Eso sería como todos los demás. Usar el dinero para conseguir lo que quiero. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Elena, mirándolo fijamente. Alexander tragó saliva. Las palabras se atascaban en su garganta. No lo sé. Quiero seguir desayunando contigo. Quiero seguir escuchando tus historias. Quiero que me sigas mirando como me miraste en esas escaleras cuando lloraba por mi esposa y tú solo te sentaste a mi lado sin decir nada. Quiero que me veas. A mí, al hombre, no al millonario. El silencio se alargó entre ellos. El frío de la mañana mordía la piel, pero ninguno de los dos se movía. Eso es mucho pedir, dijo Elena finalmente. Lo sé. Y también es muy poco. Porque yo ya te veía, Sasha, te veía cada día, y el hombre que veía me gustaba. No sé si ese hombre y el que tengo delante son la misma persona. Alexander sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo son, dijo con urgencia, te juro que lo son. El disfraz era solo una prueba, una estúpida prueba para asegurarme de que no eras como los demás. Pero yo soy el mismo que se sentó a comer tu sopa. El mismo que recogió los pedazos del jarrón contigo. El mismo que me mintió durante 2 meses, lo interrumpió Elena con suavidad, sin acritud. Entiendo por qué lo hiciste, de verdad lo entiendo. Pero eso no significa que no duela. Alexandra asintió, incapaz de hablar. Necesito tiempo, dijo Elena, tiempo para pensar. Para decidir qué quiero hacer. La otra oferta sigue sobre la mesa, y ahora tengo que irme. Porque mi hija me espera. Espera, dijo Alexander cuando ella ya se daba la vuelta. La señora que recoge a tu hija, la que contrató la guardería. Elena se detuvo. ¿Qué pasa con ella? No la contrató la guardería. La contraté yo. Hace 2 semanas cuando te vi preocupada. Quería ayudarte, pero no sabía cómo sin que lo supieras. Sin que pensaras que era una limosna. Elena se quedó muy quieta. Cuando se volvió hacia él, sus ojos brillaban. ¿Tú hiciste eso? Sí, ¿por qué? Porque te vi angustiada. Y no soporté la idea de que sufrieras. Porque quería ayudarte de verdad, sin esperar nada a cambio. Porque Natasha, mi esposa, me enseñó que el amor no es dar para recibir, es dar porque sí. Y yo quería darte eso. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Elena. No dijo nada, solo asintió lentamente. Se dio la vuelta y se fue caminando calle abajo, con su abrigo modesto y su bufanda gastada, dejando a Alexander solo con su té frío y su corazón roto. Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Alexander. Elena no volvió a trabajar. Envió un mensaje a Irina diciendo que necesitaba unos días para pensar, que estaba considerando la otra oferta. Dmitri, el asistente de Alexander, intentó mantener la calma, pero incluso él notaba que algo andaba mal. Señor Volkov, quiere que contrate a otra persona. Temporalmente, digo. La casa está muy grande para mantenerla solo. No, respondió Alexander. Yo mismo limpiaré. Y lo hizo. Durante 3 días. Alexander Volkov, el magnate, el hombre más rico de Moscú, limpió su propia casa. Pasó la aspiradora por las alfombras persas, quitó el polvo de las estanterías llenas de libros leídos, fregó los suelos de mármol de la cocina. Lo hizo todo él solo, con sus propias manos, tratando de sentir cerca a Elena en cada tarea que habían compartido. Pero no funcionó. La casa estaba vacía, vacía como él. El tercer día, mientras limpiaba el estudio, encontró algo que no recordaba haber visto antes. Una pequeña nota, doblada cuidadosamente, en un rincón de la estantería donde guardaba los libros de Natasha. La abrió con manos temblorosas. Decía, con letra de Elena: Sasha, encontré esto entre los libros. Debe ser de tu esposa. Es demasiado bonito para guardarlo. Ponlo donde puedas verlo. PD, gracias por las mañanas. Junto a la nota
Había un pequeño marcapáginas artesanal, hecho con flores secas prensadas entre dos láminas de plástico. En una esquina, bordado a mano, un nombre, Natasha. Alexander se sentó en el suelo y lloró como no había llorado en años. Lloró por Natasha, por su amor perdido. Lloró por Elena, por la posibilidad de un amor nuevo que quizá había arruinado antes de empezar. Lloró por sí mismo, por su estupidez, por su necesidad de probar a la en lugar de simplemente confiar. Esa noche tomó una decisión. Al día siguiente iría a ver a Elena, no como su jefe, no como el millonario. Iría como Sasha, el hombre que la había conocido en esas mañanas de trabajo compartido, y le diría todo lo que sentía, sin máscaras, sin mentiras, sin pruebas. Pero primero tenía que encontrarla. Dmitri consiguió la dirección en menos de una hora. Elena vivía en un barrio humilde al sur de Moscú, en un edificio de apartamentos de la época soviética, de esos que parecen colmenas de hormigón. Alexander condujo él mismo, sin chofer, sin escolta, sintiéndose más nervioso que en cualquier reunión de negocios. El edificio era gris y triste. Las escaleras olían a col cocida y a humedad. Los ascensores no funcionaban, así que subió a pie hasta el 5º piso. Llamó a la puerta con el corazón latiéndole tan fuerte que casi podía oírlo. La puerta se abrió, pero no era Elena. Era una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, con el pelo revuelto y ojos enormes y oscuros como los de su madre. ¿Tú eres Sasha?, preguntó la niña sin rodeos. Alexander se quedó sin habla. Mami dice que si viene un señor llamado Sasha, le diga que pase. Pero solo si es Sasha. Si es el señor Volkov, que espere. Alexander tragó saliva. Soy Sasha, dijo. La niña asintió y abrió la puerta del todo. El apartamento era pequeño, muy pequeño. Un salón que también era comedor y cocina. 2 puertas que debían llevar a los dormitorios. Muebles viejos, pero cuidados. Estanterías llenas de libros infantiles. Y en el centro de la habitación, Elena, sentada en un sofá gastado, con una taza de té en las manos. Siéntate, Sasha, dijo ella, señalando una silla cercana. Aña, ve a tu habitación un rato. La señora tiene que hablar con el señor. La niña obedeció, no sin antes lanzar una mirada curiosa a Alexander. Cuando la puerta se cerró, él se sentó, sin saber qué decir. «¿Has venido?», dijo Elena. «¿He venido a qué?». Alexander respiró hondo. «A decirte la verdad, toda la verdad, y luego si quieres a pedirte perdón, y si no quieres, a desearte lo mejor y marcharme para siempre». Elena no dijo nada, solo esperó. «Mi esposa se llamaba Natasha», comenzó Alexander. «La conocí cuando éramos adolescentes en San Petersburgo. Éramos pobres, muy pobres. Pero éramos felices. Ella creyó en mí cuando nadie lo hacía. Trabajó a mi lado para construir todo esto. Y cuando lo logramos, cuando finalmente podíamos disfrutar de la vida que habíamos soñado, ella se enfermó. Cáncer. Los mejores médicos, los mejores hospitales, todo el dinero del mundo, no sirvió de nada. Murió hace 5 años. Hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Desde entonces he estado solo, rodeado de gente, pero solo. Porque todos querían algo de mí. Las mujeres querían mi dinero. Los amigos querían mis contactos. Los empleados querían mi favor. Incluso mi familia quería mi herencia. Aprendí a desconfiar de todos, a poner pruebas, a esconderme. Por eso el disfraz, dijo Elena. Por eso el disfraz. Quería probarte, ver si eras como los demás, y entonces te conocí. Y resultó que no, resultó que eras la persona más auténtica que había conocido desde Natasha. Y cuanto más te conocía, más me gustabas, y más me odiaba a mí mismo por mentirte. Elena lo escuchaba en silencio, sin apartar la mirada. Cuando supe lo de la otra oferta sentí pánico. Pensé en igualarla, en pagarte más para que te quedaras. Pero eso habría sido exactamente lo que todos hacen, usar el dinero. Y yo no quiero eso contigo. No quiero que te quedes por dinero. Quiero que te quedes porque quieras quedarte. ¿Conmigo? ¿Con Sasha o con Alexander?, preguntó Elena. Conmigo. Con el hombre que soy. El que limpia contigo, el que desayuna contigo. El que se sienta en escaleras de servicio y llora por su esposa muerta. Ese soy yo de verdad. El traje y el dinero son solo la cáscara. El silencio se alargó. Alexander sintió que cada segundo era una eternidad. Sasha, dijo Elena finalmente,
Oh, Alexander, da igual el nombre. El hombre que conozco, el que ha estado trabajando conmigo estos meses, es bueno. Es un hombre herido, sí, desconfiado, sí, pero bueno. Lo vi en cómo tratabas a los demás empleados, con respeto. Lo vi en cómo me escuchabas cuando hablaba de mi hija. Lo vi en cómo llorabas por tu esposa, y lo vi en lo del jarrón, cuando te preocupaste más por si me había cortado que por el dinero. ¿Y eso es suficiente?, preguntó Alexander con voz temblorosa. No lo sé, admitió Elena. La confianza no se recupera en un día. Me mentiste durante 2 meses. Entiendo por qué, pero mentiste. Eso duele. Y necesito tiempo para procesarlo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero hay algo que sí sé. ¿Qué? Elena se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, el cielo gris de Moscú comenzaba a despejarse. La otra oferta, de trabajo, la rechacé. Alexander contuvo el aliento. ¿Por qué? Porque no quiero trabajar para gente que solo me ve como una empleada. Y porque extraño nuestras mañanas. Extraño el té en la cocina. Extraño tus historias inventadas. Extraño a Sasha. Pero Sasha no existe, dijo Alexander con amargura. Sasha Existe tanto como Alexander, respondió Elena volviéndose hacia él. Son la misma persona, solo que uno lleva traje y el otro no. Y yo quiero conocer al que lleva traje. Quiero ver si es tan bueno como el otro. Alexander se levantó de la silla, sin atreverse a acercarse demasiado. ¿Y si te decepciono? ¿Y si el Alexander de traje no es tan bueno como Sasha? Entonces habré perdido 2 meses de mi vida, y ya está, dijo Elena con una media sonrisa. Pero si resulta que sí, que eres tan bueno como pareces, entonces habré ganado algo mucho más valioso. ¿El qué? Un amigo, o quizá, no lo sé. Algo más. Pero primero tengo que conocerte de verdad, sin disfraces, sin mentiras, sin pruebas. Alexandra sintió una esperanza que no experimentaba en años. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, dijo Elena, acercándose a él. Preséntate, soy Elena. Mucho gusto. Alexander sonrió por primera vez en días. Alexander. Pero mis amigos me llaman Sasha. Pues encantada, Sasha. ¿Tomas té? Siempre. Elena fue a la pequeña cocina y preparó 2 tazas. Alexander la observaba, fascinado por lo familiar que resultaba todo a pesar de lo extraño de la situación. Era la misma Elena que había conocido en la cocina de su casa, pero ahora estaba en su territorio, en su pequeño apartamento, humilde. Y eso lo hacía todo más real, más auténtico. Es pequeño, dijo Elena, como si le leyera el pensamiento. No es como tu ático. Es perfecto, respondió Alexander sinceramente. Huele a hogar. ¿Y eso qué significa? Que huele a vida, a gente que vive aquí, no solo a gente que duerme aquí. Mi ático huele a soledad. Esto huele a familia. Elena le tendió una taza y se sentó a su lado en el sofá. Cuéntame más de Natasha, pidió. Quiero saber quién era. Quiero entender por qué todavía lloras por ella. Y Alexander habló. Habló durante horas, mientras la tarde caía sobre Moscú y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Habló de Natasha, de su risa contagiosa, de su forma de bailar en la cocina, mientras cocinaban, de cómo creyó en él cuando todos decían que estaba loco. Habló de su enfermedad, de los meses de hospital, de la última noche, cuando ella le tomó la mano y le dijo, «Sé feliz, Sasha, prométeme que serás feliz». Y no lo he sido, admitió. No he sido feliz desde entonces, hasta que te conocí. Elena guardó silencio un momento. No puedo ser Natasha, dijo al fin. No quiero serlo. Ella fue única, y merece ser recordada como tal. Lo sé, respondió Alexander. No quiero que seas Natasha, quiero que seas Elena, la mujer que recoge los pedazos de un jarrón roto y pregunta si te has cortado. La mujer que prepara té para un compañero de trabajo sin esperar nada a cambio. La mujer que cría sola a su hija y aún así tiene tiempo para sonreír. Elena bajó la mirada. No soy tan especial, lo eres, y no soy el único que lo cree. Anya, tu hija, te mira como si fueras la persona más importante del mundo. Eso no se improvisa, eso se gana. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y la niña asomó la cabeza. «Mami, ¿ya puedo salir? Tengo hambre». Elena sonrió. «Sí, hija, ya puedes salir. Ven, te presento a Sasha, es mi amigo». Anya se acercó con curiosidad, examinando a Alexander con sus grandes ojos oscuros.
Eres el señor que limpia con mami. Sí, respondió Alexander. Bueno, limpiaba. Ahora somos amigos. ¿Y por qué llevas ropa tan elegante? Mami dice que la ropa elegante es para ocasiones especiales, Alexander y Elena se miraron. Hoy es una ocasión especial, dijo él. Hoy he conocido a la hija de mi amiga Elena. Eso es muy especial. Anya pareció satisfecha con la respuesta. ¿Te quedas a cenar? Mami hace una sopa riquísima. Alexander miró a Elena, preguntando con la mirada. Si quieres, dijo ella, no es gran cosa, pero eres bienvenido. Me encantaría. Y así, Alexander Volkov, uno de los hombres más ricos de Rusia, cenó en un pequeño apartamento de un barrio humilde, sentado en una mesa de formica, comiendo sopa de una cazuela desconchada mientras una niña de 6 años le contaba todo sobre su escuela y su mejor amiga, y el gato que quería tener, pero mami decía que no, porque el apartamento era pequeño. Fue la mejor cena de su vida. Los días siguientes fueron de descubrimiento mutuo. Alexander y Elena empezaron a verse fuera del trabajo, paseos por el parque, tardes de café en pequeños locales, visitas al zoológico con Anya. Poco a poco, Alexander fue conociendo a la mujer detrás de la empleada ejemplar, y Elena fue conociendo al hombre detrás del millonario. Descubrió que Alexander era generoso sin aspaviento. En una ocasión, mientras paseaban por un mercado, vieron a una anciana que vendía bufandas tejidas a mano. Nadie le compraba. Alexander se acercó, compró todas las bufandas y le dijo a la mujer que se las llevara a casa, que las repartiría entre sus empleados. Luego, en voz baja, le dio un billete extra para el frío que viene. Descubrió que Alexander era sensible. Lloró viendo una película infantil con Anya, solo porque la historia de un padre y una hija le recordó a Natasha. Se avergonzó, pero Anya le pasó un pañuelo y dijo, «No pasa nada, los hombres también lloran». Y Alexander rió entre lágrimas y abrazó a la niña. Descubrió que Alexander era divertido. Tenía un sentido del humor seco, irónico, que a veces costaba pillar, pero cuando Anya lo entendía reía con ganas. Jugaban a hacerse preguntas tontas, y Alexander siempre perdía porque se reía demasiado para responder. Pero también descubrió que Alexander tenía miedo. Miedo a perderla, miedo a que todo fuera una ilusión, miedo a que, cuando pasara la novedad, ella viera al verdadero Alexander y huyera. ¿Por qué iba a huir?, preguntó Elena una tarde, sentados en un banco del parque mientras Anya jugaba en los columpios. «Porque no soy fácil», respondió Alexander. «Soy desconfiado, a veces huraño, tengo arranques de mal humor, me cuesta expresar lo que siento». Natasha era la única que me entendía. «Natasha ya no está», dijo Elena con suavidad, «y yo no soy Natasha. Pero puedo intentar entenderte, si tú me dejas. Y si no soy capaz de cambiar, no te pido que cambies, te pido que confíes, que me dejes entrar. Que no te escondas detrás de disfraces o de pruebas, eso es todo». Alexander la miró. El sol de la tarde iluminaba su rostro, y por un momento le pareció ver en ella un reflejo de Natasha, no en los rasgos, no en la voz, sino en esa luz interior que ambas compartían. «Lo intentaré», prometió, «no es suficiente. ¿Qué más quieres? Quiero que lo hagas, no basta con intentarlo, hay que hacerlo. La confianza no se construye con intenciones, se construye con acciones». Alexandra asintió, comprendiendo. «Tienes razón, lo siento. Llevo tanto tiempo desconfiando que se me ha olvidado cómo se hace esto. Yo te enseñaré», dijo Elena. «Si tú me enseñas a mí, ¿qué necesitas aprender tú?». «A confiar también», admitió ella. «Mi marido murió, y desde entonces he estado sola, criando a Anya, trabajando, sobreviviendo. No he dejado que nadie se acerque, por miedo a sufrir otra pérdida, por miedo a que me fallen. Así que estamos iguales». Alexander sonrió. «Dos desconfiados aprendiendo a confiar. Qué bonito panorama». «Oh, qué bonita oportunidad», corrigió Elena. «De entendernos, de tener paciencia el uno con el otro, construir algo despacio, sin prisas, sin expectativas. Sin expectativas. Bueno, con alguna. Espero que sigas siendo tan buen compañero de té como hasta ahora». Alexander rió, y fue una risa limpia, sincera, que hacía años que no salía de él. «Eso puedo prometerlo». En eso estaban cuando el teléfono de Alexander sonó. Miró la pantalla Dmitri. Algo en su tono de voz le dijo que no eran buenas noticias. «Dime».
Señor Volkov, lo siento mucho. Hay un problema en la fábrica de San Petersburgo. Un incendio. No sabemos la magnitud aún, pero parece grave. Necesitan que vaya urgente. Alexander sintió que el mundo se detenía. San Petersburgo estaba a varias horas de distancia. El incendio en una de sus fábricas principales podía significar pérdidas millonarias, despido, una crisis. Miró a Elena, que lo observaba con preocupación. Tengo que irme, dijo. ¿Problemas en el trabajo? ¿Graves? No lo sé aún. Pero tengo que ir a San Petersburgo. Pues vete, dijo ella con naturalidad. El trabajo es el trabajo. Yo estaré aquí cuando vuelvas. Me esperarás. Te esperaré, pero tienes que prometerme algo. Lo que sea. Cuando vuelvas no te escondas. Ven como eres, sin disfraces, sin pruebas, como Sasha, pero también como Alexander. El que lleva traje y el que lleva mono de trabajo, todo junto. Alexander la miró largamente, grabando cada detalle de su rostro en su memoria. Lo prometo. Se despidió con un beso en la mejilla, el primero breve y tembloroso. Luego corrió hacia su coche, dejando a Elena en el parque, con Aña en los columpios, y el corazón lleno de una mezcla de miedo y esperanza. El viaje a San Petersburgo fue un infierno. El incendio era peor de lo que habían dicho. 3 naves industriales completamente destruidas. Decenas de heridos. 2 trabajadores en estado crítico. Las pérdidas se contaban por cientos de millones de rublos. Y lo peor, las primeras investigaciones apuntaban a un fallo en las medidas de seguridad. Su responsabilidad. Alexander pasó 3 semanas en San Petersburgo, 3 semanas de reuniones interminables con aseguradoras, con abogados, con sindicatos, 3 semanas de visitas a hospitales, de hablar con familias de los heridos, de prometer que haría todo lo posible por ellos. 3 semanas sin ver a Elena, sin apenas tiempo para llamarla, solo mensajes breves al final del día. Estoy bien, te pienso, pronto volveré. Pero también fueron 3 semanas de descubrimientos. Descubrió que, a pesar de la crisis, no había perdido la humanidad. Visitó a cada uno de los heridos personalmente, pagó todos los gastos médicos de su bolsillo. Prometió empleo a las familias si alguien perdía la capacidad de trabajar. Y cuando uno de los trabajadores falleció a causa de las quemaduras, Alexander lloró con la viuda y le aseguró que su hijo tendría beca de estudios hasta la universidad. Los abogados le decían que no era necesario, que el seguro cubriría. Los asesores le decían que estaba siendo demasiado blando, que eso lo haría parecer culpable. Pero Alexander no escuchó. Por primera vez en años, actuó guiado por algo que no era el cálculo frío de los negocios. Actuó guiado por lo que Elena le había enseñado, que las personas importan más que las cosas. La noche antes de regresar a Moscú, recibió una videollamada de Aña. «Sasha», gritó la niña cuando su rostro apareció en la pantalla. «Mami dice que mañana vienes. ¿Es verdad?» «Sí, Aña, mañana vuelvo. ¿Me traes un regalo?» «Aña», se oyó la voz de Elena al fondo. «No se piden regalos». «Está bien», rió Alexander. «Te traeré un regalo, pero solo si me dices qué has aprendido en el colegio esta semana». Aña se lanzó a contar con lujo de detalles todo lo que había aprendido, desde canciones hasta dibujos, pasando por una larga explicación de por qué los dinosaurios ya no existen. Alexander la escuchó con una sonrisa, sintiendo que el cansancio de las semanas desaparecía. Luego Elena tomó el teléfono. «¿Cómo estás?», preguntó. «Cansado, pero bien. Mañana vuelvo. Te esperamos». «Elena, ¿seguro que quieres esperarme? Han sido 3 semanas difíciles. He estado ausente». Sasha lo interrumpió ella. «Cállate. Te esperamos, Aña y yo. Ahora descansa y mañana nos vemos». «Vale. ¿Y Sasha?» «Sí, me alegro de que vuelvas». Colgó y Alexander se quedó mirando la pantalla, con el corazón más ligero de lo que había estado en semanas. El regreso a Moscú fue un torbellino. Apenas tuvo tiempo de pasar por su casa a cambiarse antes de ir al encuentro con Elena. Habían quedado en el mismo parque, el de los columpios, el de la despedida. Llegó antes de la hora, se sentó en el mismo banco, observando a los niños jugar, a las familias pasar, y pensó en todo lo que había cambiado en esas semanas, no en su vida exterior, que seguía siendo un caos de gestiones y problemas, sino en su interior. Algo se había movido, algo había sanado. Cuando Elena apareció sola, sin Aña, supo que algo importante iba a pasar.
Hola, dijo ella, sentándose a su lado. Hola, ¿dónde está Aña? En casa de una amiga. Quería hablar contigo a solas. Alexander asintió, sintiendo los nervios en el estómago. He pensado mucho estas semanas, comenzó Elena, en nosotros, en lo que quiero, en lo que necesito. Yo también, y he llegado a una conclusión. Alexander contuvo el aliento. Quiero conocerte, dijo Elena, de verdad. Quiero saber cómo eres. Cuando estás enfadado, cuando estás triste, cuando estás contento. Quiero saber qué música te gusta, qué comida odias, qué sueños tienes para el futuro. Quiero saberlo todo, pero no de golpe, poco a poco, con calma. Eso es todo lo que quiero, dijo Alexander. Eso es todo lo que he querido desde que te conocí. Pero tengo una condición. La que sea. Aña, mi hija es lo más importante de mi vida. Si esto va a seguir adelante, ella tiene que ser parte. No puede ser solo mi amigo, o lo que seamos. Tienes que ser también su amigo. Y tienes que entender que ella siempre será primero. Siempre. Alexander asintió sin dudar. Lo entiendo. Y me parece perfecto. Aña es increíble. Cualquiera que no lo viera sería un idiota. Elena sonrió, aliviada. Hay más. Dime. Mi apartamento es pequeño, humilde. No voy a mudarme al tuyo, no ahora. No sé si alguna vez. Necesito mi espacio, mi independencia. Si quieres verme, vienes aquí. Si quieres que vaya a tu casa, voy, pero solo de visita. Entendido. Entendido. Y lo último, lo que sea. No más pruebas, no más disfraces. No más comprobar si soy de fiar. Confías en mí o no confías. Pero si no confías, esto no funcionará. Alexander la miró a los ojos y vio en ellos la misma determinación que había visto aquel primer día en la agencia, cuando ella lo saludó sin saber quién era. Confío, dijo, confío en ti, más que en nadie en mucho tiempo. Entonces Elena extendió la mano. ¿Empezamos? Alexander tomó su mano, sintiendo el calor de su piel, la firmeza de su apretón. Empezamos. Y así comenzó algo nuevo, algo frágil y hermoso, como esos primeros brotes de primavera que asoman entre la nieve, algo que no tenía nombre todavía, pero que ambos sentían crecer día a día. Las semanas siguientes fueron de descubrimiento mutuo. Alexandra aprendió que Elena odiaba el pescado, que cantaba en la ducha, que tenía una colección de tazas de té, de todos los lugares que había visitado. Elena aprendió que Alexander tenía pesadillas por las noches, que hablaba dormido y a veces llamaba a Natasha, que le gustaba leer en voz alta, y que tenía una risa contagiosa. Cuando algo le hacía gracia de verdad, Aña, por su parte, adoptó a Alexandre con la facilidad de los niños. Le enseñó sus juegos, le contó sus secretos, le exigió que la llevara a los columpios cada vez que la visitaba. Y Alexandre, que nunca había tenido hijos, descubrió un mundo nuevo de pegatinas, deberes escolares y preguntas imposibles de responder. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Aña le preguntó de repente, «Sasha, ¿tú quieres a mi mami?» Alexander se atragantó con el aire. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque mi mami sonríe más desde que tú apareciste, y yo quiero que sea feliz». Alexander se arrodilló para quedar a su altura. «Sí, Aña, quiero a tu mami, mucho. ¿Y me quieres a mí también?» «También, mucho». «Entonces puedes quedarte», dictaminó la niña con toda la autoridad de sus 6 años. «Pero tienes que prometer que nunca te irás sin decir adiós». Alexander sintió un nudo en la garganta. «Lo prometo». Esa noche, mientras cenaban los tres en el pequeño apartamento, Alexander miró a Elena y a Aña y sintió algo que creía haber perdido para siempre. «Hogar, familia, pertenencia. ¿En qué piensas?», preguntó Elena. «En qué quiero quedarme», respondió. «Aquí, con vosotras, siempre». Elena sonrió, y esa sonrisa valía más que todo el dinero del mundo. «Pues quédate». Y se quedó. El hook. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la persona que limpia tu casa fuera más rica que tú en valores humanos? Imagina por un momento que tienes todo el dinero del mundo. Puedes comprar cualquier cosa que tus ojos deseen, cualquier capricho que tu corazón anhele, cualquier persona que cruce tu camino. Imagina que vives en un ático de 200 metros cuadrados en el corazón de Moscú, con vistas privilegiadas al río Moscova, con muebles italianos traídos expresamente desde Milán,
con obras de arte original, que valen más que casas enteras en las afueras de la ciudad. Imagina que tu garaje alberga 5 coches de lujo, que tu armario está lleno de trajes, hechos a medida por sastres que viajan desde Londres solo para tomarte las medidas. Tu bodega privada contiene botellas de vino francés que cuestan lo que muchos rusos ganan en un año. Ahora imagina que, a pesar de todo eso, te sientes vacío. Vacío como una catedral abandonada. Vacío como esos edificios soviéticos que quedaron en desuso después de la caída del muro. Vacío como el estómago de un niño huérfano en invierno. Esa era la vida de Alexander Volkov. Alexander no había nacido rico. Al contrario, había crecido en un pequeño apartamento comunal en las afueras de San Petersburgo, donde compartía habitación con sus abuelos, sus padres y 2 hermanos. Había conocido el frío verdadero, ese que cala los huesos, porque no hay suficiente calefacción, y la sopa es más agua que verduras. Había conocido el hambre, esa que duele en el estómago, pero también en el alma, porque sabes que tus padres están ayunando para que tú puedas comer. Había conocido la humillación de usar ropa heredada de primos mayores, con parches en las rodillas y mangas que siempre le quedaban cortas. Pero Alexander también había conocido el amor verdadero en esa época, el amor de su madre, que vendió su único abrigo bueno para comprarle libros de texto cuando él decidió estudiar economía. El amor de su padre, un hombre callado y fuerte que trabajaba 16 horas diarias en una fábrica para que sus hijos pudieran soñar con algo mejor. Y sobre todo había conocido el amor de Natasha, su novia de la adolescencia, la chica que lo esperaba en la parada del autobús aunque nevara, la que compartía con él su bocadillo en la universidad porque sabía que él no tenía para comprar uno, la que creyó en su sueño de ser empresario cuando todos los demás lo llamaban loco. Natasha fue su motor durante los años difíciles. Cuando Alexander empezó su primer negocio, una pequeña tienda de electrónicos en un mercado callejero, ella estaba allí ayudándolo a cargar cajas. Cuando los mafiosos locales vinieron a exigirle protección, y él se negó a pagar, ella estuvo a su lado mientras le rompían el escaparate. Cuando el negocio finalmente despegó y se convirtió en una cadena de tiendas, ella seguía allí, celebrando cada pequeño triunfo como si fuera el suyo propio. Y luego, cuando Alexander ya era millonario y podía comprarle todo lo que siempre había deseado, Natasha enfermó. Cáncer. La palabra sonaba como un disparo en la habitación del hospital. Los mejores médicos de Rusia, de Alemania, de Suiza, los tratamientos más avanzados, las clínicas más exclusivas, nada funcionó. El dinero, ese mismo dinero por el que había luchado toda su vida, resultó inútil contra la enfermedad. Natasha se fue un martes por la mañana, con la nieve cayendo suavemente sobre Moscú, dejando a Alexander solo con su fortuna y su inmensa soledad. Pasaron 5 años desde entonces, 5 años en los que Alexander se refugió en el trabajo, expandiendo su imperio hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de Rusia. Pero también 5 años en los que aprendió una lección amarga y dolorosa. La gente solo quería algo de él. Las mujeres que antes lo ignoraban ahora se peleaban por invitarlo a cenar, pero sus ojos miraban su billetera, no su alma. Los hombres de negocios que antes lo despreciaban ahora lo adulaban en cada reunión, pero sus sonrisas eran tan falsas como las flores de plástico. Incluso su propia familia, primos lejanos que nunca se habían preocupado por él, empezaron a aparecer con historias tristes y manos extendidas. ¿Y los empleados? ¡Ay, los empleados! Alexander había contratado mayordomos, cocineros, chóferes y asistentes a lo largo de los años, pero todos seguían el mismo patrón. Trabajaban bien cuando él estaba presente, pero en cuanto daba la espalda, el teléfono se pegaba a la oreja, las tareas se posponían, los objetos desaparecían misteriosamente. La última ama de llaves, una mujer de aspecto confiable que había pasado todas las entrevistas con notas sobresalientes, se llevó un juego de joya de Natasha cuando renunció. Las joyas no tenían un valor material enorme, pero eran las únicas que Alexander conservaba de su esposa, las que ella usaba el día que se casaron. Esa fue la gota que colmó el vaso. Alexander estaba sentado en su estudio, rodeado de lujo, mirando la foto de Natasha en su escritorio. La foto era antigua, de cuando aún no eran ricos, de cuando vivían en un pequeño apartamento alquilado, y soñaban con tener algún día una lavadora propia. En esa foto, Natasha sonreía con esa sonrisa suya, la genuina, la que no necesitaba filtros ni poses. Alexander recordó cómo ella solía decirle: «Sasha, no importa cuánto dinero tengas, nunca cambies, nunca te olvides de quién eres realmente». Pero él había cambiado, no en la forma en que ella temía. No se había vuelto arrogante ni despilfarrador. Se había vuelto desconfiado.
cínico, solo. Esa noche tomó una decisión. A la mañana siguiente, Alexander Volkov, el magnate, el hombre de negocios más temido de Moscú, se levantó antes del amanecer y caminó hasta el armario de servicio del edificio. Allí, entre uniformes de limpieza y productos de mantenimiento, encontró lo que buscaba: la ropa que usaba el conserje cuando hacía trabajos sucios, unos pantalones gastados, una camisa arrugada que había visto días mejores, una chaqueta vieja con manchas de pintura. Se los probó. Le quedaban grandes, pero eso solo ayudaba con el disfraz. Luego vino el resto del personaje. Se dejó la barba sin afeitar por 3 días. Se puso unas gafas baratas que compró en un puesto callejero, de esas con aumento, que no necesitaba pero que cambiaban completamente la forma de su rostro. Se manchó las uñas con un poco de grasa, para que parecieran manos de trabajador. Se peinó hacia adelante, cubriendo las entradas que delataban su edad y su estatus. Cuando se miró al espejo, casi no se reconoció. Allí, reflejado, no estaba Alexander Volkov, dueño del imperio Volkov Industries. Allí estaba Sasha, un hombre común, de esos que pasan desapercibidos en el metro, de esos que nadie mira 2 veces, de esos que la gente rica ni siquiera registra cuando existen. Salió del edificio por la puerta de servicio, la misma que usaban los proveedores y los empleados de mantenimiento. El guardia de seguridad lo miró, asintió brevemente, y siguió leyendo su periódico. No lo reconoció, por supuesto que no. ¿Por qué iba a hacerlo? El dueño del edificio no usaba ropa vieja ni salía por puertas traseras. Alexander caminó hasta la oficina de empleo que él mismo había contratado para buscar personal doméstico. Era una pequeña agencia en un barrio modesto, especializada en trabajadores del hogar. La dueña, una mujer mayor llamada Irina, lo había estado llamando durante días para concertar entrevistas con posibles candidatas para el puesto de ama de llaves. Siempre le había respondido su asistente, nunca él en persona. Esa mañana, un hombre humilde entró en su oficina. «Buenos días», dijo Alexander con voz ronca, afectando un acento más provinciano que el suyo. «Vengo por lo del trabajo de limpieza en el edificio de Volkov». Irina lo miró con curiosidad. «¿Tú? Pero ese puesto es para el ama de llaves personal del señor Volkov. No para limpiar pasillos comunes». «Sí, yo sé», respondió Alexander rápidamente. «Es que en la agencia me dijeron que necesitaban un ayudante también. Alguien que trabaje con la nueva señora que contraten. Y yo necesito trabajo, cualquier trabajo». Irina dudó. Lo examinó de arriba abajo con ojo experto. Había visto cientos de solicitantes a lo largo de los años, y había desarrollado un instinto para detectar mentiras. Pero este hombre no le parecía mentiroso. Parecía simplemente cansado, con esa fatiga profunda que solo conocen quienes han trabajado duro toda su vida. «Espera aquí», dijo finalmente, señalando una silla de plástico. «Hoy viene una candidata muy buena para el puesto principal. Hablaré con ella y con el asistente del señor Volkov, y vemos». Alexandra sintió y se sentó. La silla era incómoda. El tipo de mueble barato que se compra por docenas en tiendas de descuento. Hacía décadas que no se sentaba en una silla así. Recordó su infancia, cuando todas las sillas eran así, cuando la comodidad era un lujo reservado para los ricos. Ahora él era uno de esos ricos. Y sin embargo, allí estaba, voluntariamente, recuperando sensaciones olvidadas. Pasaron 20 minutos, luego 30, luego 40. Alexander esperó pacientemente, observando a la gente que entraba y salía de la oficina. Gente humilde, con ropa modesta y expresiones esperanzadas. Gente que necesitaba trabajo para llevar comida a sus casas. Gente que no tenía la suerte que él había tenido. Se sintió extraño, como un intruso en un mundo que alguna vez fue el suyo, pero que ya no recordaba. Finalmente, la puerta se abrió y entró una mujer. Alexander levantó la vista y la vio. Tendría unos 30 años, quizá 32. No era especialmente alta ni especialmente llamativa. Vestía ropa sencilla, pero limpia. Una falda negra algo gastada y una blusa blanca planchada con esmero. El cabello lo llevaba recogido en una coleta práctica, sin adornos. Las manos, que sostenía cruzadas sobre el bolso, eran ásperas, con callos visibles y uñas cortas sin esmalte. Manos de trabajo, pensó Alexander, manos que conocían el esfuerzo. Pero lo que realmente le llamó la atención fueron sus ojos. Eran oscuros, profundos,
y miraban directamente al frente sin titubeos. No bajaban la cabeza con sumisión ni buscaban aprobación con ansiedad. Miraban con dignidad, con la tranquilidad de quien sabe quién es, y no necesita demostrar nada. Esa mirada golpeó a Alexander como un puñetazo en el estómago. Natasha miraba así. La mujer se acercó a la recepción y dijo con voz clara: «Buenos días. Me llamo Elena Sergeyevna. Tengo cita para la entrevista del puesto de ama de llaves». Irina salió a recibirla con una sonrisa profesional. Sí, Elena, pasa por aquí. El asistente del señor Volkov está en videollamada esperando para conocerte. Pero antes, Irina señaló a Alexander. Este es Sasha. También va a trabajar en la casa si tú consigues el puesto. Es el ayudante de limpieza. Elena giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Alexander. Por un momento, él temió que ella pudiera ver a través del disfraz, que sus años de experiencia, leyendo personas, la llevaran a descubrir la verdad. Pero ella solo sonrió, una sonrisa abierta y sincera, y le tendió la mano. Mucho gusto, Sasha. Yo soy Elena. No te preocupes, yo tampoco sé mucho de esto. Aprendamos juntos. Alexander tomó su mano. Era firme, cálida, sin el apretamiento calculado de quienes quieren impresionar ni la debilidad de quienes se sienten inferiores. Solo una mano que saludaba a otra mano. Sin más. Igualmente murmuró él, sorprendido por lo ronca que le salió la voz. Elena sintió y siguió a Irina hacia la oficina interior. La puerta se cerró tras ellas. Y Alexander se quedó solo nuevamente mirando su propia mano, la mano que ella había estrechado, preguntándose por qué diablos ese simple gesto lo había afectado tanto. Dentro de la oficina, la entrevista transcurría con normalidad. El asistente de Alexander, un joven eficiente llamado Dmitri, participaba por videollamada, haciendo las preguntas de rigor, experiencia previa, referencias, disponibilidad horaria, conocimientos de cocina y limpieza. Elena respondía con calma, sin nervios, sin esa ansiedad por agradar que Alexander había visto en tantos otros candidatos. «Dígame, Elena», preguntó Dmitri desde la pantalla, «¿por qué quiere trabajar para el señor Volkov?» Elena reflexionó unos segundos antes de responder. «Honestamente, porque paga bien, no voy a mentirle. Soy viuda, tengo una hija pequeña, y mi sueldo actual no nos alcanza. Necesito un trabajo estable que me permita darle a mi niña lo que necesita». «¿Y sabe usted algo sobre el señor Volkov? Sobre su carácter, su forma de ser?» «Sé que es un hombre muy rico», respondió Elena con una media sonrisa, «y que según los periódicos es solitario y difícil de tratar. Pero los periódicos exageran todo. La gente siempre es más simple de lo que parece». Irina y Dmitri intercambiaron una mirada. La respuesta era inusual, demasiado sincera para una entrevista, pero precisamente por eso resultaba refrescante. «Bien», dijo Dmitri, «queda contratada. Puede empezar el lunes. El señor Volkov está de viaje de negocios esta semana, así que su asistente, o sea yo, le dará las instrucciones iniciales. Y tendrá un compañero, Sasha, el hombre que está afuera. Él la ayudará con las tareas más pesadas». Elena asintió, agradeció y salió de la oficina. Al pasar junto a Alexander, se detuvo un momento. «Parece que trabajaremos juntos, Sasha», dijo. «El lunes, ¿verdad?» «Sí, el lunes», respondió él. Elena sonrió nuevamente y se fue. Alexander la siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta. Luego se levantó y entró en la oficina, donde Irina lo miró con sorpresa. «Oiga, ¿qué hace?» Alexander se quitó las gafas y pasó una mano por su cara. «Soy Volkov», dijo simplemente. Irina abrió la boca pero no salió ningún sonido. Dmitri, desde la pantalla, suspiró con resignación. «Señor Volkov, otra vez con sus pruebas. El año pasado se disfrazó de periodista para entrevistar al director de su fábrica. Y descubrí que estaba robando», respondió Alexander secamente. «Esta vez necesito saber si esta mujer es de fiar. Alguien que cuide mi casa, mi espacio. No puedo permitirme otro error». Irina tardó unos segundos en recuperar la compostura. «Señor Volkov, esa mujer Elena es una persona honesta. Investigué sus referencias personalmente. Trabajó 5 años para una familia en San Petersburgo y solo se fue porque ellos emigraron a Alemania. Nunca un problema, nunca una queja.
Es viuda de un militar. Su marido murió en servicio. Cría sola a su hija. Alexandra sintió, asimilando la información. Lo sé. Por eso la contraté. Pero necesito verla en acción. Necesito ver cómo es cuando nadie la vigila. Y para eso, necesito a Sasha. Las siguientes horas las pasó ultimando detalles con Dmitri. El plan era simple. Alexander, como Sasha, trabajaría junto a Elena durante un tiempo, ganándose su confianza, observando su comportamiento. Dmitri, desde su posición oficial, daría las órdenes y supervisaría a distancia. El verdadero Alexander Volkov estaría oficialmente de viaje de negocios. Nadie, absolutamente nadie, debía saber la verdad. El lunes llegó demasiado rápido. Alexander se levantó a las 5 de la mañana, mucho antes de lo que solía hacerlo. Se puso nuevamente el disfraz de Sasha, esta vez añadiendo algunos detalles más. Unas zapatillas viejas con suela gastada, un reloj barato de plástico comprado en un mercadillo, una mochila con una cremallera rota. Se miró al espejo y asintió. Sasha estaba listo. Tomó el metro para llegar a su propia casa. Hacía años que no usaba transporte público. El vagón iba lleno de trabajadores madrugadores, gente con sueño en los ojos y termos de café en las manos. Alexander se sentó en un asiento junto a la ventana y observó. Observó a una mujer joven que amamantaba a su bebé discretamente, cubierta con un pañuelo. Observó a un hombre mayor que leía un periódico doblado, con gafas rotas sujetas con cinta adhesiva. Observó a un grupo de adolescentes que reían y se empujaban, ajenos, la realidad de los adultos que los rodeaban. Este era el mundo real, el mundo que él había dejado atrás hacía tanto tiempo. Llegó a la estación más cercana a su edificio y caminó las 2 calles que lo separaban de su destino. El edificio se alzaba imponente, un rascacielos de cristal y acero que reflejaba el cielo gris de Moscú. Alexander se acercó a la entrada de servicio, la misma por la que había salido días atrás. El guardia lo detuvo. ¿A dónde vas? Soy el nuevo ayudante de limpieza. Trabajo para el señor Volkov. El guardia consultó una lista en su tableta. Sasha, ¿verdad? Pasa. La señora Elena ya llegó. Está en la cocina. Alexander sintió una punzada de nervios. Era ridículo. Él era el dueño de todo aquello, pero en ese momento, con esa ropa y ese nombre, era solo un empleado más. Caminó por los pasillos de servicio, esos que nunca veían los invitados, los que olían a productos de limpieza y a comida de cantina. Llegó a la cocina principal, un espacio amplio y moderno que él mismo había diseñado, lleno de electrodomésticos de última generación y encimeras de mármol. Y allí estaba Elena, con un delantal puesto, revisando los armarios. «Buenos días, Sasha», dijo ella sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. «¿Has desayunado?» Alexander se quedó paralizado. Otra vez la misma pregunta, otra vez esa preocupación inesperada. «No yo». «Pues siéntate. La nevera está llena, pero no sé qué come realmente el señor Volkov. El asistente me dijo que podemos usar lo que haya para nuestras comidas. Hay huevos, pan, queso. ¿Te parece bien un omelette?» «Yo, sí, gracias». Elena se movía con naturalidad por la cocina, como si llevara años trabajando allí. Abría cajones, encontraba sartenes, encendía fogones. Todo sin preguntar, sin dudar. Alexander la observaba, fascinado. «¿Llevas mucho tiempo en esto?», preguntó él. «¿De sirvienta?» Elena sonrió sin amargura. «Unos años. Antes trabajaba en una oficina, pero cuando murió mi marido tuve que buscar algo más flexible. Mi hija, ya sabes, las escuelas, los horarios. Esto me permite organizarme mejor». «Lo siento», dijo Alexander. «Lo de tu marido. No lo sientas. No lo conocías. Y además, no fue una tragedia. Fue un héroe. Murió ayudando a otros. Duele, claro, pero también me llena de orgullo. Y le enseñaré a nuestra hija a sentirse igual». Alexander no supo qué responder. Elena colocó un plato frente a él con un omelette perfectamente cocinado acompañado de pan tostado y una taza de té humeante. «Come», ordenó suavemente. «Luego tenemos mucho trabajo. Esta casa es enorme». Y comió. Hacía años que no desayunaba así, con alguien al otro lado de la mesa, en silencio, pero sin incomodidad. Normalmente desayunaba solo, leyendo informes financieros, contestando correos. Ahora simplemente comía, mientras Elena revisaba una lista de tareas en un cuaderno gastado.
Esa mañana limpiaron juntos. Elena era meticulosa pero no obsesiva. Limpiaba con cuidado, con atención al detalle, pero sin esa rigidez nerviosa de quienes trabajan con miedo a ser descubiertos en un error. De vez en cuando hacía comentarios sobre las cosas que encontraba. Mira, estos libros, dijo en la biblioteca, pasando un dedo por los lomos. El señor Volkov tiene buen gusto. Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov. Pero también economía, filosofía. Parece un hombre culto, y eso te sorprende. ¿Un poco? Muchos ricos solo tienen libros de decoración. Estos están leídos, se nota. Las páginas están gastadas, hay anotaciones a lápiz. Este hombre lee de verdad. Alexander sintió un extraño calor en el pecho. Natasha solía decirle lo mismo, que sus libros eran sus verdaderos amigos, que se notaba que los quería. Nadie más lo había notado, nadie más se había fijado. Al mediodía Elena preparó un almuerzo sencillo, sopa y pan. Comieron juntos nuevamente, esta vez en un pequeño comedor de servicio que Alexander apenas recordaba que existía. ¿Y tú, Sasha?, preguntó Elena. ¿Tienes familia? Alexander dudó. No había preparado una historia para Sasha. ¿Qué diría? ¿Qué vida le inventaría? No respondió finalmente. Estuve casado, pero mi esposa murió. Elena asintió lentamente sin esa compasión impostada que tanto odiaba Alexander. ¿Hace cuánto? 5 años. Duele siempre, ¿verdad? No menos, no diferente. Solo duele de otra manera. Alexander la miró, sorprendido por la precisión de sus palabras. Sí, admitió, duele de otra manera. Elena no dijo más. Terminó su sopa en silencio y luego se levantó a recoger los platos. Vamos, Sasha, aún nos queda la segunda planta. La tarde transcurrió entre tareas domésticas. Limpiaron ventanas, quitaron polvo de estanterías, aspiraron alfombras. En un momento dado, Alexander vio que Elena se detenía frente a un retrato de Natasha. Era un cuadro al óleo, que él había encargado después de su muerte, basado en una fotografía de su boda. Es preciosa, murmuró Elena. ¿Será la esposa del señor Volkov? Sí. Qué mirada más dulce, parece buena persona. Lo era, dijo Alexander sin pensar. Elena giró la cabeza hacia él, curiosa. ¿La conociste? Alexander se dio cuenta de su error. No, digo, se nota, en el cuadro, se nota que era buena persona. Elena lo observó un momento, pero no insistió. Simplemente asintió y continuó con su trabajo. Al atardecer, cuando terminaron, Elena se despidió con un gesto. Hasta mañana, Sasha, descansa. Tú también. Ella salió por la puerta de servicio y Alexander se quedó solo en su propia casa, sintiéndose más perdido que nunca. Subió a su ático, se quitó el disfraz y se duchó con agua caliente, tratando de lavar no solo la suciedad del día, sino también esa sensación extraña que le había dejado la compañía de Elena. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, todo se repitió. Alexander llegó temprano por la puerta de servicio. Se puso el mono de trabajo y se reunió con Elena en la cocina. Ella ya tenía el té preparado. Buenos días, Sasha. ¿Dormiste bien? Regular. Yo tampoco. Mi hija tuvo pesadillas. Se despertó llorando 3 veces. ¿Por qué? Extraña a su papá. A veces sueña con él, y luego se despierta y no lo encuentra. Es duro para una niña pequeña. Alexander sintió un nudo en la garganta. Lo siento, no lo sientas. Es la vida, pero gracias. Esa mañana limpiaron el estudio de Alexander. Elena se movía con cuidado entre los papeles y los objetos personales, sin entrometerse, sin curiosidad malsana. Pero de repente se detuvo. Mira esto, dijo señalando una pequeña caja de madera sobre la mesa. ¿Qué será? Alexander se acercó. Era una caja que Natasha le había regalado en su primer aniversario de bodas. Contenía cartas, pequeñas notas, recuerdos de sus primeros años juntos. No sé, mintió. Será algo personal del señor Volkov. Mejor no tocar. Claro que no, dijo Elena, alejándose respetuosamente. Cada quien tiene sus tesoros. Los míos están en una caja de zapatos debajo de mi cama. Cosas de mi hija, fotos de mi marido. Nada valioso para nadie más, pero para mí, todo. Alexander la miró. En ese momento, con esa luz tenue de la mañana, Elena no era solo una empleada, era una persona, con su propia historia, su propio dolor, su propia fortaleza, y él la estaba engañando,
La conciencia le dio un vuelco, pero antes de que pudiera decir nada, el teléfono de Elena sonó. Ella miró la pantalla y su expresión cambió. ¿Sí? ¿Qué pasa? Escuchó un momento y su rostro se tensó. ¿Cómo que no hay quien la recoja? Pero si yo pago puntualmente. No. Espera. No cuelgues. Alexander la observó, mientras ella discutía por teléfono, tratando de resolver algún problema. Cuando colgó, tenía los ojos brillantes. ¿Todo bien?, preguntó él. Sí, no te preocupes. Problemas con la guardería de mi hija. La señora que la recogía cuando yo salgo tarde se enfermó, y ahora no tengo con quién dejarla, pero encontraré solución, siempre la encuentro. Y si te vas temprano hoy, yo puedo terminar solo. Elena dudó. No puedo. Tengo que terminar mi turno. Además, no es justo para ti. Elena, vete. De verdad, yo termino. Nadie se va a enterar. Elena lo miró largamente, evaluando su oferta. Eres buena persona, Sasha dijo finalmente, pero no puedo aceptar. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Mi hija entenderá cuando sea mayor que su mamá cumple con su trabajo. Ahora vamos a seguir, y siguieron, pero Alexander no podía quitarse de la cabeza esa escena. La preocupación de Elena, su lucha interna entre su responsabilidad laboral y su deber maternal, su decisión final de quedarse. En todo el tiempo que llevaba contratando empleados, nunca había visto algo así. Esa noche, después de que Elena se fuera, Alexander llamó a Dmitri. Quiero que investigues a la señora que cuida a la hija de Elena, la que se enfermó, y quiero que encuentres una solución. Discretamente, sin que ella sepa que viene de mí. Señor Volkov, ¿está seguro? Eso es. Hazlo, Dmitri, y no preguntes. Pasaron los días. Alexander y Elena establecieron una rutina. Limpiaban juntos, comían juntos, hablaban de todo y de nada. Elena contaba historias de su hija, de sus travesuras, de sus ocurrencias. Alexander, como Sasha, compartía anécdotas inventadas de una vida que no había vivido, pero también, sin querer, verdades sobre su soledad, su vacío, su dificultad para confiar en la gente. Un viernes, mientras limpiaban la sala principal, Alexander dejó caer un jarrón. Fue un accidente real, no una prueba. Resbaló con el paño húmedo, y el jarrón cayó al suelo, haciéndose añicos. Era una pieza de porcelana china del siglo XVIII, valía más de 50.000 euros. Alexander se quedó helado, esperando el grito, el reclamo, el pánico. Pero Elena solo se acercó, se agachó, y empezó a recoger los pedazos con cuidado. «Ay, Sasha», dijo con calma, «mi abuela decía que las cosas solo tienen el valor que nosotros les damos. Esto se puede pegar. Tomaste té hoy». Alexander la miró sin comprender. «Pero, esto es valioso, muy valioso». «El señor Volkov tiene suficiente dinero para comprar 100 jarrones como este», lo interrumpió Elena. «Pero no tiene suficiente dinero para comprar a alguien que se preocupe por ti. Y eso es más importante, ¿te cortaste? Tienes sangre en la mano». Alexander miró su mano. Efectivamente, un pequeño corte en el dedo índice sangraba ligeramente. Ni siquiera lo había notado. Elena se levantó, fue a la cocina y volvió con un botiquín. Le limpió la herida, le puso una tirita, todo con una naturalidad que desarmaba. «Ya está, no fue nada. Ahora, ayúdame a recoger estos pedazos, que luego vienen los dueños, y no podemos tener esto así». Alexander obedeció. Mientras recogían los fragmentos, sintió algo que no experimentaba desde la muerte de Natasha, la sensación de ser cuidado, no por obligación, no por dinero, sino porque sí, porque Elena era así. Esa noche, de vuelta en su ático, Alexander se sentó frente al retrato de Natasha. «La conocí», susurró, «y es como tú, igual que tú». No supo cuánto tiempo pasó allí, sumido en sus pensamientos, pero cuando el teléfono sonó, era Dmitri. «Señor Volkov, ya está todo arreglado. Contraté a una señora para que recoja a la niña de Elena todos los días. Le pagaré de mi bolsillo como usted ordenó. Pero la señora cree que es un servicio de la guardería. No sospechará nada». «Bien, Dmitri». «Muy bien. Señor Volkov, ¿puedo preguntar algo?» «Dime, ¿por qué todo esto?» «Podría simplemente pagarle más a Elena, darle un bono, ayudarle directamente». Alexander sonrió con tristeza. «Porque si le pago más, pensará que es por su trabajo. Si le doy un bono, pensará que es un premio. Pero si alguien cuida de su hija,
sin que ella lo sepa, entonces yo sabré, que estoy ayudando por las razones correctas, sin esperar nada a cambio, sin que ella tenga que agradecerme. Así es como Natasha me enseñó a amar. Dmitri guardó silencio un momento. Entiendo, señor Volkov. Buenas noches. Buenas noches, Dmitri. Alexander colgó y miró nuevamente el retrato de Natasha. ¿Ves, amor? Aún puedo aprender. Aún puedo cambiar. Pasaron 2 semanas más. La rutina con Elena se volvió el momento más esperado del día para Alexander. Se levantaba con ilusión. Se ponía el disfraz con entusiasmo. Bajaba a la cocina sabiendo que ella estaría allí con el té listo y una sonrisa. Habían desarrollado una complicidad. A veces trabajaban en silencio. A veces charlaban sin parar. Elena le contaba de los progresos de su hija en la escuela, de sus pequeños logros, de sus preguntas difíciles sobre la muerte de su padre. Alexander, como Sasha, compartía recuerdos inventados de su infancia, pero también, cada más, sentimientos reales sobre su soledad. ¿Nunca pensaste en volver a casarte?, preguntó Elena un día. No, mi esposa fue única. No creo que pueda encontrar a nadie como ella. No se trata de encontrar a alguien como ella, respondió Elena. Se trata de encontrar a alguien diferente, pero igualmente valiosa. El amor no se repite, se reinventa. Alexander la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Hablas como si supieras. Sé de pérdidas, de dolor, de seguir adelante. Mi marido fue el amor de mi vida, pero si él pudiera verme ahora, no querría que me quedara estancada en el pasado. Querría que fuera feliz, que encontrara la manera de sonreír de nuevo. Y yo estoy aprendiendo a hacerlo, poco a poco. Esa conversación quedó grabada en Alexander. Esa noche, tumbado en su cama de 200.000 coronas, con sábanas de seda, traídas de Italia, no pudo dejar de pensar en las palabras de Elena, en su sencillez, en su sabiduría, en cómo ella, con su vida modesta y sus manos ásperas, tenía más claridad sobre el amor y la vida que todos los expertos y terapeutas que él había consultado. Y entonces, esa misma noche recibió una llamada inesperada. Señor Volkov, era Irina, la dueña de la agencia. Siento llamar a estas horas, pero es importante. Dígame, he recibido una oferta por Elena. Otra familia, muy adinerada, le ofrece el doble de lo que usted paga. Y mejores condiciones, horarios más flexibles. Elena aún no lo sabe, pero ellos quieren entrevistarla mañana. Alexander sintió un vacío en el estómago. ¿Y usted qué opina? Yo opino que es una oportunidad excelente para ella. Con una hija que mantener, sería tonto no considerarlo. Pero quería avisarle por si usted quiere, no sé, igualar la oferta o algo. Gracias, Irina, lo pensaré. Colgó y se quedó mirando el techo. Si Elena se iba, perdía no solo a una empleada ejemplar, sino a la única persona que lo había mirado sin ver su dinero, la única que lo había tratado como a un igual sin saber quién era realmente. Pero si igualaba la oferta, si le pagaba más para retenerla, no estaría haciendo exactamente lo que todos hacían, usar el dinero para conseguir lo que quería. Y además, ella no sabía quién era él realmente. Sasha, el ayudante humilde, no podía competir con una oferta laboral mejor. Sasha no existía. Por primera vez, en mucho tiempo, Alexander Volkov, el hombre que podía comprar cualquier cosa, se sintió completamente impotente. Y entonces, mientras la noche avanzaba sobre Moscú, tomó una decisión. Mañana le diría la verdad a Elena. Mañana se quitaría la máscara. Mañana descubriría si todo esto había valido la pena, o si, una vez más, el dinero le arrebataba lo único que realmente importaba. Y tú, querido espectador, si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo muy especial. Antes de continuar con la segunda parte de esta historia, necesito que hagas algo por mí. Abajo, en los comentarios, quiero que me digas de qué país nos estás viendo. ¿Eres de México? ¿De Argentina? ¿De Colombia? ¿De España? ¿De Estados Unidos? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber qué tan lejos está llegando esta historia. Quiero conocer a mi audiencia. Quiero saber quiénes son los que están disfrutando de este contenido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Tommy of Story. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque historias como esta, que te llegan al corazón, que te hacen reflexionar, que te muestran que el dinero no lo es todo, solo las encuentras aquí, en Tom of Story. Suscríbete ahora.
comenta tu país y prepárate para la segunda parte, porque lo mejor está por venir.